Hola, quería enviarte un par de cositas que pueden complementar, profundizar lo que nosotros realizamos durante la sesión. Para eso voy a compartir pantalla contigo, un par de cositas que me gustaría que pudiéramos profundizar en esta sesión, de esta sesión, ¿ya? Vamos a hablar un poquitito de cómo apoyar este camino de autoconocimiento, de crecimiento espiritual, puntualizando a un par de cositas. Lo primero es entender que nosotros somos más que un cuerpo físico, somos un cuerpo energético y así lo describen antiguas medicinas como la medicina ayurvédica, la medicina china. Pero más allá de la medicina, podemos complementar desde los conocimientos básicos de la física. La unidad más pequeña, fundamental de la materia, es el átomo. Y nosotros somos materia, por lo tanto también estamos conformados por átomos. Estamos sujetos a las mismas leyes físicas. Los campos energéticos, electromagnéticos que se forman frente al movimiento de los átomos también se generan en nuestro cuerpo, ¿ya? Y somos susceptibles a cambios electromagnéticos y esos cambios se producen finalmente, terminan afectando la materia. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, diferentes puntos chinos y diferentes puntos desde la medicina ayurvédica que se conoce como puntos marma, ¿ya? Por eso a veces uno se saca un pelo de aquí y te da un tirón por allá. Son esos canales energéticos a través de los cuales circula la energía. Por algunos motivos, entre los cuales vamos a mencionar algunos, se produce un bloqueo a la libre circulación de energía y es como un trombo, que lo que hace es que disminuya la circulación de energía a esa zona. ¿Ya? Los grandes corazones por los cuales circula la energía desde la mirada de la medicina ayurvédica se conocen como chakras o centros energéticos. Chakras ruedan, ya giran en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur, en el sentido opuesto en el hemisferio norte. Y lo que hacen es distribuir energía. Cualquiera de los pequeños canales por los cuales circula esta energía, que se obstruye, que se llaman nadis, pueden terminar obstruyendo la energía de un chakra y finalmente produciendo la disminución de la energía y por lo tanto la célula no toma la energía que necesita, no solamente los nutrientes y el oxígeno, sino también la energía necesaria para funcionar y es así como las células se enferman. Entonces hay que cuidar nuestra energía. Nosotros cuando nos relacionamos con otros también se relaciona nuestro campo energético. Por eso también a veces tenemos afinidad o también eh, se chocan nuestras energías con otros. Ya generamos campo electromagnético. Por lo tanto, nosotros estando alineados de cierta manera, no totalmente alineados, no hay personas que anden por el mundo totalmente alineadas, por lo menos que yo conozca, se comparte esta información. Disculpa. Es importante ver cómo se genera esta información. ¿Ya? La información que nace de nuestra mente, por ejemplo, en el caso del COVID, va a surgir de nuestro nivel de conciencia. El nivel de conciencia es la capacidad de darse cuenta. A mayores niveles de conciencia, información más neutra vamos a tener. ¿Ya? La información va a guiar lo que sentimos con respecto a esa información. La información va a guiar la emoción. ¿Ya? La emoción va a guiar la vibración de energía, va a subir o va a bajar de acuerdo a la emoción. Y la energía finalmente se va a manifestar en la materia, se va a manifestar en nuestro cuerpo, lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, hay que trabajar profundamente en la información, en lo que nuestra mente nos dice que es, para que nos diga qué es lo que debemos sentir, cómo se modera la energía y cómo se manifiesta en la materia. ¿Ya? La parte más lejana de la conciencia es los instintos. ¿Ya? Que está alejado de nuestra capacidad de darse cuenta. Por ejemplo, un perrito puede amar mucho a su amo, pero si ve su trozo de carne, se lo va a comer, ¿ya? Porque prima el instinto. No hay una capacidad, una conciencia, una capacidad de darse cuenta, ¿ya? Y nosotros tenemos que acceder cada vez a niveles mayores de conciencia. Es decir, yo voy a hacer lo que pienso y voy a crear lo que yo creo. ¿Ya? Si yo pienso en una situación que va a ser así, que va a ser un problema, va a ser un problema, porque le estoy dando esa connotación y de acuerdo a esa connotación se va a liberar, se va a poner esta cascada en funcionamiento, en donde cual la emoción va a ser angustia, ansiedad, etc. Entonces, la información tiene que ser manejada de un punto de vista neutral.
Si nosotros sentimos miedo, por ejemplo, que es una emoción muy común en estos días, tenemos que entender que este miedo es frente a una emoción real o imaginaria. El cerebro lo puede interpretar como una señal de alerta que amenaza la supervivencia y por lo tanto va a reaccionar desde nuestros instintos. ¿Ya? Se empieza a funcionar toda una cadena de fenómenos químicos, físicos, entre los cuales las glándulas suprarrenales, por ejemplo, liberan adrenalina frente a una situación, un estresor externo que interpreta mi mente como agresión. Repito, interpreta mi mente como agresión, no necesariamente lo es, ¿ya? Y eso va a hacer que esa adrenalina provoca un montón de fenómenos a nivel de nuestro cuerpo, vasoconstricción sube, la presión arterial, necesita más energía, se libera glucosa de almacenamiento, al liberarse glucosa de almacenamiento se libera insulina para manejar este mayor nivel de glucosa. Finalmente la insulina hace que bajen los niveles sanguíneos de glucosa y eso produce un gran cansancio. Por eso cuando uno tiene situaciones de mucho estrés, está muy cansado, porque el gasto energético es muy grande. Cuando uno tiene una sensación de peligro real o imaginario, tiene tres acciones: la huida, la defensa o la parálisis. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ver primero qué es lo que estamos interpretando como una amenaza real, como una amenaza si es real o no, y tomar las medidas pertinentes. Le tenemos mucho miedo a la crisis. Nuestra vida es crisis. El ritmo cardíaco es así, ¿ya? Si nosotros vemos el ritmo cardíaco de vida, es un ritmo que tiene un ciclo, tiene altos, tiene bajos. Nuestra vida, según los budistas, el primer principio, este es un ritmo cardíaco muy burdo, pero es el ritmo cardíaco que nos muestra vida, ¿ya? La vida va a tener altos y va a tener bajos. Esto es vida, ¿ya? Si nosotros vemos un escenario que para nosotros sería ideal, es un escenario así, pero esto es muerte, ¿ya? No aspiremos a estar siempre así. Esto es vida. Los budistas hablan de 4 nobles verdades sobre la vida, y una de ellas es que la primera verdad es que la vida es sufrimiento. Vamos a tener sufrimiento. Esto no es una mirada calamitosa, sino entender que en nuestra vida está presente el sufrimiento. Y nuestro deseo frenético de no tener sufrimiento es lo que nos hace buscar frenéticamente todo aquello que nos otorgue bienestar desde la mirada y las creencias que nosotros tengamos. Bienestar económico, bienestar de todo tipo. Entonces, ese deseo frenético finalmente nos lleva a una cuota mayor de sufrimiento, porque tenemos que entender que en nuestra vida vamos a tener experiencias de crisis, las vamos a tener. Y Einstein dice, una de las grandes mentes de la era moderna y de toda la era, dice, no pretendamos que las cosas cambien si hacemos siempre lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a la persona y países porque la crisis trae progresos. El ser humano es un ser de costumbres y de ser de costumbres cómodo. ¿Ya? Le interesa estar siempre en un lugar quieto, cómodo, tranquilo. Si no vienen las crisis, no te mueven de ese lugar cómodo. Salir de la zona de comodidad a una zona de aprendizaje. ¿Ya? Y entender la crisis como una oportunidad de aprender algo nuevo. La creatividad, dice Einstein, nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Siempre después de la luz hay oscuridad, después de la oscuridad hay luz. Estamos en un mundo dual, estamos en un mundo donde hay blanco, negro, donde hay día, noche, hombre, mujer, yin, yang, todo es polar. Entonces tenemos que entender que vamos a transitar por esa polaridad por el hecho de estar en una existencia humana. ¿Ya? Entonces dejemos de tenerle tanto miedo a la crisis, transitemos por la crisis, surfemos las emociones que nos trae la crisis y conozcámonos mejor a través de la crisis. ¿Ya? Dice: quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento. Es decir, no estás considerando los propios talentos que tienes para transitar el espacio que has tenido y que estás viviendo. Y respeta más los problemas que a las soluciones. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer
luchar por superarla. Es decir, si tú estás atravesando una crisis, si tú has atravesado una crisis, te has demostrado que tú pudiste, por lo tanto puedes, y por lo tanto vas a poder. Las estadísticas están a tu favor, ¿ya? Siempre yo le digo a las personas que me consultan, que muchas veces ven su situación de vida como tremenda, y sin duda, muchas, como quizás la tuya, lo ha sido, pero te ha otorgado una cantidad de talentos, una cantidad de habilidades que te permiten ser quien eres hoy. Sin esas experiencias no serías quien eres hoy. Por lo tanto, vamos agradeciendo cada una de esas experiencias como ese ritmo cardíaco que nos puso abajo, que nos permite impulsarnos hacia arriba y a tener un camino espiritual. Nosotros entendemos la salud, se agregó hace poco el concepto de emocional, pero siempre atribuimos la salud a un equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. En muchas épocas no se enseñó nada de las emociones. En mi época nadie nos habló jamás de las emociones, ni cómo te sentías con respecto a una situación. Hoy en día las emociones son un tema, porque tenemos que trabajar en ellas. Durante mucho tiempo nosotros hemos entendido ese síntoma físico como un síntoma puramente físico. Y lo que está hablando es lo que nosotros no queremos ver. Nuestro cuerpo habla lo que la boca calla. Y lo que hacemos es empastillar el síntoma. Matamos al mensajero y no entendemos el síntoma. Esto no quita que tengas que ir al médico frente a alguna manifestación física. Ya hay que trabajarla desde todos los planos, ¿ya? Pero no podemos desestimar el mensaje que nos está dando nuestro cuerpo. Stephen Hawking, también de las grandes mentes de la era moderna, que tuvo que tener para ese gran desarrollo de la mente, tenía que abstraerse de su cuerpo, ¿ya? Pero le permitió desarrollar todos sus otros cuerpos en un máximo esplendor. Y él decía que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Es decir, estas crisis que has tenido han demostrado cuán inteligente eres al adaptarte a los cambios y a la situación actual por la cual estés pasando. Ya seamos inteligentes. Te decía que el cuerpo grita cuando el alma calla. Cuando la boca calla, el cuerpo de alguna manera te está avisando algo. Entonces uno tiene que empezar a escuchar los mensajes del cuerpo. ¿Para qué me sirve esa zona del cuerpo que está siendo afectada? Si me duele mucho la cabeza, estoy quizás dando demasiado trabajo a mi cuerpo mental. Estoy con excesiva preocupación. ¿Esa preocupación es real? ¿Esa amenaza que siento real? ¿O la estoy imaginando? ¿Estoy viviendo en el pasado? ¿Estoy viviendo en el presente? ¿O estoy viviendo en el futuro? El presente es la única instancia en la cual tú puedes intervenir. ¿Cómo enfrentamos la crisis? Lo primero tenemos que entender desde esta cascada de información, emoción, energía y materialización, es que tenemos que cuidar los pensamientos. Nosotros pensamos de cierta manera y eso está creando una emoción. Lo que pensamos sí importa, ¿ya? Y tú puedes incluso pensar algo que te gusta y controlarte el pulso. Y después pensar en algo que te disgusta y controlarte el pulso, ¿ya? El pulso se toma así, ahí tú puedes controlar el pulso, también se puede tomar acá en la zona del cuello y ver cómo cambia tu pulso frente a algo que sientes con agrado o con desagrado. El cuerpo también manifiesta. Pero los pensamientos básicamente importan, no solamente por cómo afectan nuestro pulso y nuestras reacciones físico-químicas del cuerpo, sino porque también afectan la emoción y de ahí la energía y la materialización. Si nosotros pensamos, también estamos unidos a una especie de Dropbox espiritual, que yo le digo es Dropbox mental, en donde enviamos todos estos pensamientos. Y personas los bajan, personas susceptibles los bajan y los ejecutan. Por ejemplo, mis pensamientos de agresividad, mis pensamientos de rabia, de descalificación, de juicio hacia otro, los baja un susceptible y es capaz de matar a un otro. ¿Ya? Porque no tiene problema, hay una serie de cosas de límite, de creencias, de aprendizaje, del mundo donde te aprendiste, etc. Un susceptible lo baja y lo ejecuta. ¿Qué pasaría si le destapáramos el cerebro a cada una de las personas que ejecuta una acción y viéramos cuánto de nuestros pensamientos están implicados en esa acción? Yo creo que seríamos bastante más cuidadosos con lo que pensamos. Por otra parte, nosotros desde la neurociencia se ha descrito una zona que se llama el hipocampo, amígdala, el sistema límbico, que incluye estos órganos, en donde se almacenan las emociones. Imaginemos que el hipocampo es como un cofre, ¿ya? En donde yo meto la experiencia con mi percepción de la experiencia, ¿ya?
no necesariamente esa percepción es real, sino esa percepción es como se grabó el recuerdo. Por lo tanto, cada vez que yo saco un recuerdo similar, lo voy a sacar con la misma percepción que lo recibí cuando lo grabé la primera vez, ¿ya? Es así como uno de repente puede tener alguna emoción, alguna experiencia, y es como que yo llamara a todos mis tiempos y le dijera cuáles de mis tiempos, de mis personajes en esta vida, ha tenido experiencias similares. Y esas experiencias, esas personitas te dicen yo, y te manda la información con la experiencia y la emoción asociada de cómo percibiste en aquel minuto esa experiencia. Por lo tanto, cada vez que asoma una emoción, uno tiene el trabajo que hacer de dónde viene. ¿Por qué viene esta emoción? ¿Por qué la estoy sintiendo como la estoy sintiendo? ¿Es real? ¿Es recordada? ¿Cómo lo puedo vivir hoy distinto? Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son, ¿ya? Son como tus hijos. Imagínate que tuvieras 5 hijos, o 10 hijos, o 15 hijos, ¿ya? Llamados, y todo lo llamaras emoción, ¿ya? Entonces tú le dices, emoción, almorzar, y vienen todas las emociones a almorzar. Tú le dices, emoción, ordena tu pieza. No hay emoción clara a quién le estás dando la orden o qué emoción estás trabajando con quién estás trabajando en ese minuto. Por eso hay que identificar nuestras emociones. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? Nosotros lo que experimentamos tiene que ver con lo que nosotros aprendemos, ¿ya? Este aprendizaje es para favorecer tu crecimiento, para evitar repetir errores, para poder crecer, aprender y experimentar sensaciones agradables. Entonces, sabiendo que a veces vamos a experimentar sensaciones desagradables. Entonces, me tengo que siempre preguntar, ¿desde qué lugar me estoy parando a mirar esta realidad? ¿Me estoy parando a mirar como una víctima, como un victimario? Por ejemplo, lo que no puedo hacer, lo que no puedo cambiar, eso te pone en una postura de víctima. Lo que no puedo cambiar y no acepto también es de víctima, ¿ya? Lo que sí puedo aprender de esta situación te transforma y te pone en un lugar para mirar esta realidad de co-crear, ¿ya? Lo que no puedo cambiar y me adapto o me reinvento también te pone en una actitud más proactiva frente a tu vida. Por ejemplo, en esta situación de COVID, es algo que no puedo cambiar, sí lo puedo aceptar y puedo sacarle provecho a lo que puedo aprender a través de esta situación. Yo creo que la humanidad entera ha aprendido a valorar lo que realmente, esas cosas pequeñas, diarias, que quizás no valorábamos, y valorar mucho más otros aspectos de nuestra vida. La pregunta es, ¿conozco mis emociones? ¿Sé identificar cuando estoy enojada o enojado? ¿Cuando estoy triste? ¿Cuando estoy alegre? Porque todas las emociones son parte de uno, ¿ya? Imagínate que, como poníamos el ejemplo de antes, tú tuvieras 10 o 15 hijos, ¿ya? Y algunos de ellos los sacas al patio a jugar para que puedan verlo los vecinos, y a los otros los tienes encerrados porque son feitos, ¿ya? ¿Te imaginas qué harían esos feitos para hacerse ver? Se portarían mal, tratarían de llamar tu atención. Eso es lo que hace la emoción. La emoción solamente te muestra algo a mirar. Entonces uno tiene que, es como, imagínate que tienes esta emoción llamada hijo que te dice, mamá, 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 y uno no le voy a hacer caso, 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 no le voy a hacer caso. Lo único que estás haciendo es hacerle caso tratando de no hacerle caso. Lo mejor es decirle, ¿qué? Nada, solamente quería decirte que estoy. Ok, sé, estoy triste. Todavía no sé bien por qué, pero sé que estoy triste. O sé que estoy enojada o enojado. Todavía no sé por qué, pero ya lo voy a encontrar, ¿ya? Así es una forma de trabajar las emociones, amigándose un poco con ese concepto de que las emociones son malas. Nosotros hemos aprendido a través de generaciones que uno tiene que ocultar la emoción. Y no, pues la emoción es parte de uno. Es como tus orejas, como tus ojos, como tu pelo, ¿ya? Es parte de uno. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a amigarse con cada una de esas emociones porque es el mensaje, es el mensajero. Si matamos al mensajero, nos quedamos sin el mensaje. Este cerebro, ¿cómo funciona? Imagínate que tú te cambias, has vivido 20 años en una ciudad y te cambias a otra ciudad o a otra comuna. Lo más probable es que tiendas a hacer tus compras en la comuna donde vivías antes, porque tú
lugar cómodo, conocido es ese. El cerebro funciona igual. Tiende a ubicarse en las zonas conocidas para él, aunque sean incómodas, pero son conocidas, ¿ya? Entonces, tenemos que empezar a ver cuáles son esas zonas cómodas e incómodas para poder trabajar a mi favor. Podemos cambiar, por ejemplo, algunas frases, alguna información que nosotros tenemos, por ejemplo, que le da nuestro cerebro a nuestro cuerpo, como el tengo versus el quiero. Si yo digo tengo y haz el ejercicio, céntrate y dices tengo algo que te moleste hacer. Por ejemplo, ya, tengo que ir al supermercado. ¿Por qué tengo que ir al supermercado? Porque le falta leche a los niños, por poner un ejemplo. Ah, ¿y a ti te gusta tenerle leche a los niños? Sí, pues me gusta que se alimenten bien, por poner un ejemplo. Hay algunos que pueden considerar que la leche no es tan buen alimento, pero bueno. Sí, me gusta tenerle leche a los niños. Ah, entonces no es que tengas que ir al supermercado, quieres ir al supermercado para tenerle leche a los niños. En ese minuto se desencadena el tengo con el quiero distintas reacciones. El tengo es estrés, por lo tanto libera y desencadena todos nuestros mecanismos frente a la amenaza. La descarga de suprarrenales, porque se ve como una obligación. El quiero está manejado por el cerebro, libera endorfina, serotonina, porque es una decisión. Entonces empieza a intervenir tu vida cambiando todos los tengo por quiero, ¿ya? Y así va a hacer que tu corporalidad reaccione más favorablemente. Fíjate que hay un gerontobiólogo, Juan Isbik, que hizo un estudio, un seguimiento de personas sobre 50 años que llegaban a esa etapa muy bien, saludables y en buenas condiciones. ¿Y qué es lo que analizó él? Que había personas, que había conductas más bien, que él denominó como conductas R, que liberan más cortisol, entre ellas el resentimiento, la rabia, el rencor, el reproche, la represión y la resistencia. Y había otras conductas que liberaban serotonina, ya que es nuestro neurotransmisor que tiene que ver con la sensación de bienestar. Entre ellas la serenidad, el silencio como espacio de autoconocimiento y meditación, por ejemplo, oración, reflexión, sabiduría, sabores, el sexo, el sueño y la sonrisa. Entonces tratemos de propiciar estas conductas S versus identificarnos cuando estamos en estas conductas R, ¿ya? Dice el doctor Juan Isbik que el cerebro es un órgano fácil de engañar. Si sonríe, cree que estás contento y te hace sentir mejor. Cuando tú sonríes, este gesto hace que se libere serotonina. Entonces, propicia los gestos más amables. Cuando uno está con la cabeza agacha, también propicia menos liberación de serotonina. Por eso, saque pecho, hombro atrás, levante barbilla. Eso va a hacer que también tu vista frente a la situación sea diferente. Sonríe más. Importa poner en sintonía nuestro cerebro con nuestro corazón, afinando las emociones. Y esto es lo que hablamos delante sobre ponerle nombre a lo que siento. Hay una película muy bonita que se llama Intensamente, en donde muestra la importancia de cada una de las emociones en la parte de crecimiento de la persona. Las emociones no están ahí aleatoriamente, están ahí para mostrarnos algo y podemos sacar mucho provecho de su seguimiento. ¿Qué podemos hacer nosotros para nuestro mejor autocuidado? Haga ejercicio. La persona que está estancada se estanca también su energía. Baila, juega, anda en bicicleta, lo que tú quieras. También todas las actividades a dos manos hacen que se equilibren tus hemisferios. Estás trabajando los dos hemisferios al trabajar con dos manos, tejido, instrumentos, la bicicleta, jardinear, por ejemplo, todo eso favorece que los hemisferios estén integrados porque tenemos un hemisferio de predominio emocional y un hemisferio de predominio mental. Entonces la idea es que vibren ambos a la misma frecuencia porque hay uno que es más rápido que el otro, ¿ya? Y tiende a confundir la información. Haga ejercicio entonces, aliméntese sanamente respetando los horarios, entienda las necesidades del cuerpo, lo que los japoneses mencionan como el ikigai, que es el sentido de vida, la razón de existencia. Ellos también hablan de otras actitudes saludables y ellos hablan de una alimentación sana, equilibrada, en los horarios y en poca cantidad. Totalmente alejado de la conducta más occidental, que es comer hartas frituras y harto.
¿ya? Entonces, también entendamos la necesidad de nuestro cuerpo y atendamos a la respuesta de nuestro cuerpo frente a ciertos alimentos. Me costó muchos años entender que a mí el pan me hace mal, mal. Yo como pan y me hace pésimo, me inflo como un zeppelin. Entonces tuve que empezar a entender y a leer el lenguaje del cuerpo. Me duele el estómago, ¿qué comí? Se vuelve a repetir el dolor de estómago, es el mismo alimento, tengo que empezar a entender, ¿ya? Y respetando los horarios, porque si no es como que a ti te metieran, te abrieran la boca y te metieran comida sin tener una claridad de los horarios, cuando nuestro cuerpo está preparado para sostener cierta cantidad de energía por cierta cantidad de horas. Utiliza la reflexión, la meditación, la oración, lo que tú quieras, que te implique un proceso de revisión de ti mismo, de ti misma, ¿ya? No que la vida te lleva, sino que estoy consciente de cada paso que estoy caminando, no para recriminar. Haz un ritual de tu equilibrio personal, lo que a ti te guste hacer, pero hazlo ritual, hazlo que sea un rito para ti, ese cuidado y ese autocuidado. Comprométete a seguir adelante, pero también entiende tus ritmos, ¿ya? Hay veces que uno está mucho más creativo o con más ganas de hacer cosas que en otras, ¿ya? Entonces es importante que puedas entender esos ritmos también. Propón que cada día sea importante y sé una fuerza positiva para los que te rodean, ¿ya? Aprende de todo esto que significa hacer una oftalmología de vida. ¿Qué es una oftalmología de vida? Cambiar los lentes con lo que estás mirando, ya mirarlo desde otra esquina. Ordena los quehaceres en prioridades, no todo tiene la misma urgencia, ya no te exijas. Siempre concédete antes de dormir un par de minutos para repasar tu día, no para recriminarte lo que no has hecho, sino para tomar conciencia de qué cosas podrías haber hecho distinto o mejor, o qué cosas, pero no para decir, hoy no lo hiciste, ves como bueno, no me resultó del todo bien, esta vez puede resultarme mejor para otra, ¿ya? Es como un valorar, agradecer y honrar tu día. Sé agradecido con tu existencia. El universo no comete errores, no comete errores. Siempre está trabajando a nuestro favor, para nuestro aprendizaje. La vida es como una carrera, ¿ya? En la cual tú tienes ramos que puedes tomar antes o después, pero para llegar al final de la carrera tienes que haber tomado todos esos ramos, ¿ya? Entonces, entendamos que a veces vamos a tener que sortear algunas dificultades para llegar al final de la carrera, pero que esa carrera la tracé yo mismo antes de encarnar. Cambia el tengo por el quiero. Diferencia entre lo que te toca y lo que te toca. ¿A qué me refiero con esto? Entre lo que te toca y lo que te toca, ¿ya? Para que no asumamos responsabilidad de otro como propia. Cada cual tiene su propia carrera, ¿ya? Si yo miro carreras de otro desatiendo la mía propia y le otorgo mensajes equívocos al otro, como tú no puedes solo y tú no puedes sin mí, ¿ya? Y eso genera relaciones de dependencia. El otro puede, ¿ya? Puede, si lo tiene en su experiencia porque puede y le toca experimentarlo, le toca, ¿ya? Puede que a ti te toque, pero a él le toca o a ella le toca. Con la misma dedicación que cuidas a otros, cuida de ti mismo. Hay que darse los tiempos para el autocuidado. Practica y predica en coherencia. Lo que yo digo, hago, pienso y siento tiene que ser lo mismo. Si yo digo no, siento no, quiero no, todo no. Ya, si yo quiero sí, es todo sí. Coherencia. Lo que yo digo, hago, pienso y siento tiene que estar en la misma sintonía. Cambia el milagro esperado por mi logro. Entiende que todo lo que tú has hecho es parte de tu logro, ¿ya? Cada experiencia que has sorteado, cada experiencia dura que has transitado y que has logrado estar donde estás hoy es porque es tu logro. No es un milagro, es tu logro. Mantén el control de ti y la calma. Entiende que tú puedes. Tú pudiste, puedes y vas a poder. Céntrate en el presente y lo que haces. Esto más que nada para enfermeros o enfermeras o personal de salud. Es una recomendación de vive el día a día. En relación de pandemia, por ejemplo, un día más es un día menos.
Facilita las relaciones humanas, no desgastes energía en conflictos innecesarios, ya sea en tu trabajo, en tus relaciones humanas, porque el nivel de tensión humana en este minuto es muy alto. Saltan con una chispita. Tú ves las redes sociales, por ejemplo, que tú dices blanco, ¿por qué blanco? Tú siempre piensas blanco, no has visto la profundidad del negro. Es como todo contrapuesto, ¿ya? Entonces, veamos dónde gasto mis fichas, dónde invierto mis fichas, dónde voy a poder aportar mejor mi energía y no me desgasto en discusiones innecesarias. Es momento de adaptarse y de ser muy creativo frente a estos nuevos escenarios. Usa siempre un trato amable para todos, pero también con uno mismo, ¿ya? Sé muy amable contigo. Siempre hay un mandamiento que dice ama al prójimo como a ti mismo. Yo lo cambiaría con todo respeto, amate a ti mismo como amas a tu prójimo, porque al prójimo no le decimos las cosas que nos decimos nosotros, al prójimo no le exigimos las cosas que nos exigimos a nosotros. Tenemos que amarnos un poquitito más. Cuida y asegura tus espacios de descanso. Estamos en un momento en que la salud mental de la humanidad está bien en crisis. Entonces tenemos que asegurar, por lo menos darle a nuestro cuerpo y a nuestra mente el descanso que necesita. Mantienen el mismo cuidado, bueno, eso es la normativa en relación al COVID, que tienden a relajarse con el tiempo. Siempre respira. En yoga se dice que uno está a 3 respiraciones de uno mismo. Frente a una situación, respira 3 veces y vas a ver que ves las cosas desde otra esquina. Confía en que esto va a pasar. Esta situación, ya sea COVID o como se llame, va a pasar, ¿ya? Saca siempre lo mejor de la crisis y que no la crisis saque lo peor de ti, ¿ya? Entiende también que no todos abordan la crisis de igual forma, ¿ya? Entonces hay personas que pueden reaccionar de otra forma, no como tú reaccionarías, simplemente están reaccionando desde el miedo. Reconoce tus emociones frente a esta situación y dale espacio. Llora, convérsalo, escribe. Puedes escribir y verbalizar ahí todo tu sentir. Puedes escribir tus expresiones, tus sensaciones frente a un día distinto, tormentoso o difícil. Eso te va a permitir también sacarlo afuera. No le tengamos miedo a manifestar las emociones y a no tenerle nombre a las emociones porque estamos trabajando en ello. Es decir, siento pena. ¿Por qué sientes pena? ¿Tienes que tener pena por algo? No, no sé, siento pena. Me estoy sintiendo a lo mejor la pena o la tristeza o el miedo que está en el aire y estoy resonando con ello. No sé claramente qué es lo que siento, por qué lo siento. Ya lo estoy descubriendo. Son momentos de liderazgos constructivos y creativos, sin duda. En tus tiempos libres no te agotes con el que no entiende, ¿ya? El otro no es tonto, no es bruto o bruta, no es que no entienda, simplemente es un otro, formado en otra escuela casa, en otra escuela hogar, en otra forma, con otras creencias, y ve las cosas desde otra esquina, ¿ya? Sé ingenioso, creativo y creativa, y sobre todo usa mucho el humor. Descubre todo lo que pueden ser tus equilibradores, lo que a ti te sirve para equilibrarte en esta situación o frente a cualquier crisis. ¿Qué me sirve a mí? La música. Por ejemplo, puedo hacer un rato muy tedioso de lavar la loza, que para mí era muy tedioso. ¿Y cómo identifiqué? Me puse una radio pequeñita con una radio del año 1, donde descubrí que eso me llevaba a periodos de mi infancia en donde me acordaba, yo con esta canción veía a mi mamá que estaba planchando, o mi papá llegaba del trabajo, o con esta canción mi hermano me pegó, no sé, distintas cosas que te llevan a sensaciones de tu historia, ¿ya? Puedes escuchar música New Age, puedes escuchar rock, la música que a ti te guste para hacer distinto ese momento y hacer que este acople de experiencia, emoción, se vaya separando un poco y le pongas nueva impronta a esta experiencia. Ya, esto lo vamos a dejar para otra sesión para no alargarme tanto, ¿ya? Te invito entonces para cuando tengas un tiempito, continuemos con este trabajo. Un gran abrazo.